Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Se descubren detalles sobre la masacre de 7 personas en Amalfi, en Antioquia. En la necropsia realizada por Medicina Legal en Colombia, los forenses establecieron que las víctimas recibieron tiros de gracia. Las autoridades aseguran que versiones de la comunidad indican que la vivienda en donde ocurrió la tragedia era un corredor estratégico de grupos delincuenciales del sector. Encontraron 3 granadas de fragmentación, encontraron botas, encontraron brazaletes del ELN, encontraron riatas y chalecos, y encontraron también material alusivo, es decir, panfletos del ELN, concretamente del Frente Capitán Mauricio, que es el que hace presencia en esta zona. Aquí en Medicina Legal permanecen en proceso de investigación los cuerpos de las 7 personas. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló detalles de cómo fueron asesinados. Todos los cuerpos presentaban múltiples lesiones por paso de proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Se caracterizaban estas lesiones por estar ubicadas a nivel de cráneo y de tórax. Otra versión que se maneja es que las personas asesinadas tenían vínculos con grupos armados al margen de la ley. Y pareciera que era un lugar de paso o de reunión en esta zona. El secretario de Gobierno de Antioquia añadió que la seguridad en la zona rural del municipio será reforzada, mientras que se revelan detalles sobre los responsables de la masacre. Los 6 expresos de Guantánamo que viajaron como refugiados a Uruguay pasaron la tarde de ayer en el balneario de Pinamar. Ellos le agradecen al gobierno de Pepe Mujica por acogerlos en Uruguay. En el balneario aprovecharon para pasear por la feria y comprar frutas y verduras. Además cocinaron y contaron sus expectativas en Uruguay. El Centro Montecarlo de Noticias pasó durante toda la jornada con ellos y se interiorizó de la situación que están atravesando. Todos agradecen al presidente de la República por su deferencia, pero además aseguran que sienten el cariño del pueblo uruguayo. Al mediodía, los refugiados se encargaron de preparar el almuerzo a su manera. Faenaron un cordero y en trozos lo hicieron a las brasas. Lo acompañaron con varias ensaladas. A última hora, los ahora refugiados volvieron a Montevideo. Según información a la que pudo acceder el Centro Montecarlo de Noticias, en las próximas horas, el presidente José Mujica dará a conocer un documento que envió el gobierno de los Estados Unidos, donde se asegura que luego de casi 12 años de investigación, a ninguno de los ex reclusos se les pudo comprobar delito alguno. Las postales navideñas, virtuales y mensajes a través de las redes sociales se han convertido en la manera más práctica para que muchas personas le deseen una feliz Navidad a los suyos. Alternativas para esta época de Navidad. Llega la Navidad y con ella el envío de postales, cartas y mensajes a familiares y seres queridos. Y desde hace unos años el concepto de mensajes vía Internet se ha convertido en el favorito de muchos, con ideas un poco más creativas. Hay un website que no tiene app, pero que me gusta mucho, que se llama Navidades Sorprendentes. Y este me gusta mucho porque mantiene nuestras tradiciones con los Reyes Magos. Y entonces es el único que encontré en donde puedes hacer un mensaje para niños de Reyes Magos, pero también lo interesante es que tiene una versión para adultos. Como por ejemplo, un mensaje de los Reyes Magos para que dejes de fumar, un mensaje de los Reyes Magos para que, por ejemplo, bajes de peso, ese tipo de cosas muy interesantes, y es en español. Entonces se llama navidadesorprendentes.com. Mensajes musicales de la familia, videos alusivos a las fiestas y hasta llamadas de Santa para los más pequeños son algunas de las alternativas. Hay una que se llama Portable North Pole, o PNP, no tiene nada que ver con partido político. Y en este web Santa le envía un mensaje a los niños. Es muy interesante porque puedes configurarlo y personalizarlo con fotos de los regalos, con fotos de los niños. Y es excelente. Y también están los vídeos de duendes navideños con una particular afición por el baile. Estos le pueden sacar una carcajada a cualquiera, a la vez que sirven como una jocosa postal virtual. Con simplemente añadir una foto de sus familiares o amigos, usted puede preparar su video y compartirlo a través de Facebook, Twitter y vía correo electrónico. Guillermo José Torres, Noticentro.
Y hablando de Navidad, miles de personas disfrazadas de Papá Noel inundaron este fin de semana las calles de Nueva York para celebrar un año más con el conocido SantaCon. Cientos de personas vestidas de Papá Noel llenaron el corazón de Manhattan este sábado. Se trata de SantaCon, una convención con un claro objetivo. Es por diversión, es para divertirse y celebrar. Y todos llevamos las barbas, así que somos iguales. No hay estatus y es un día realmente liberador. Un grupo de personas disfrazadas como Santa para beber y pasarlo bien. Y donar. Todos donan dinero a la caridad, así que es por una muy buena causa. A pesar del ambiente festivo, los organizadores tuvieron que convencer a las autoridades para que les permitieran convocar este acto. Pero una vez aquí, nada ni nadie les quita la alegría a los asistentes. La familia real británica publicó fotografías navideñas del príncipe Jorge que muestran al pequeño heredero sonriente en el jardín de la casa de sus padres. En la fotografía de Jorge, de 17 meses, está retratado en el patio del Palacio de Kensington, donde habita junto a sus padres el príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer Kate Middleton. Para la sesión, el príncipe vistió con un chaleco sin mangas de lana, con dibujos de los famosos guardias con uniforme rojo que custodian a su bisabuela, la reina Isabel II, en el Palacio de Buckingham. La pareja real busca cuidar la privacidad de su hijo y han pedido a la prensa que no dejen crecer sin demasiada exposición. A pesar de que es fotografiado habitualmente en los actos oficiales, los príncipes advirtieron en octubre, a través de sus abogados, que tomarían medidas luego de que un fotógrafo siguiera al niño y a su niñera en un parque de Londres. Anillos tatuados, una nueva tendencia alternativa para sellar el amor. Aunque muchos podrían decir que prefieren el oro y los diamantes, algunas personas creen que este es un gesto más duradero y que, además, no se puede quitar fácilmente. Creer que el amor será para siempre es una buena forma de intentar mantenerlo vivo hasta donde sea posible. Imagino que esa es la misma locura enceguecedora, la locura del amor, la que lleva a algunos amantes a suplantar los clásicos anillos de compromiso por unos originales tatuajes de anillos de compromiso. Un rasgo completamente obvio que caracteriza a los tatuajes de anillos de compromiso es que no es posible deshacerse de ellos fácilmente. Por eso, la elección del diseño debe ser muy cuidadosa y es preciso que ambas partes de la pareja estén convencidas de que el motivo que eligieron sea el indicado. Durante 3 meses seguimos la historia de Juana, una mujer de 78 años que se sometió a una inédita intervención en su rostro en Chile. Un equipo de cabeza y cuello del hospital Barros Luco le construyó por completo la nariz en su frente. Este es el sorprendente resultado de la operación. Le digo, Juana, te vamos a operar, pero te vamos a sacar la nariz. Él me dijo. Pero él no me dijo lo que tenía, y el otro doctor me dijo, te vamos a operar, te vamos a hacer una operación pero chiquitita. Pero después supe yo que era la cuestión del cáncer. Y es así como Juana habla de su enfermedad, un cáncer de piel que poco entendió en un comienzo y que con el tiempo la hizo más fuerte. En 2010 fue diagnosticada, empezaron los tratamientos, 8 operaciones y finalmente la extirpación completa de su nariz. Nunca me imaginé que estaba sin nada, pues. Pero ahí me fui para adentro, dije yo, así, andando así, nunca me ha afectado. Nunca, si pregúntele a la gente que nunca me ha afectado, ¿no es cierto, Ana? Durante un año casi no ha salido de su casa, pero ha sido un tiempo de espera, porque ahora la vida, como dice ella, comenzará a cambiar. Gracias a una hazaña médica, una nueva nariz será creada en un inédito procedimiento. Las zapatillas, la camisa, la toalla. Vale mucho la pena ponérsela. Yo digo, si Dios me lleva nomás, si no me quedo, me quedo. Pero yo anhelo de quedar con la nariz bonita nomás, digo yo. ¿Va a especializarse en qué especialidad? Medicina, para ponerme la nariz. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar fuera? Como más de 6 meses. ¿Y ahora viene la definitiva? Sí, esta es la vencida, pues. A sus 78 años no le teme a nada, menos a las 3 operaciones que vendrán. Octubre está comenzando y Juana hace el último ingreso al hospital Barros Luco, el lugar que la acogerá por más de 2 meses y que ya se transforma en su hogar. Estupenda paciente.
Así que, de hecho, para nosotros es un agrado volver a tenerla. Ya, gracias. Y esperamos que esta vez salga totalmente reconstruida su nariz. Bien, pues, ¿cierto? con un pololo Con un pololo nuevo. Hace un año tiene en su frente un expansor, el que cada cierto tiempo se fue inflando con el fin de hacer ceder la piel. Con ella se moldeará la nueva nariz de Juana, un procedimiento nunca realizado en el sistema público. Nosotros estamos implementando, digamos, un sistema que nos permite, digamos, tratar de armar la nariz, no todavía en su lugar, para protegerla de las vías, del paso del aire, la vía aérea directamente, ¿ya? Y armarla directamente con esqueleto completo en la frente. De las 8 estamos aquí con la Marisol. Está súper bien, la operación salió bien. Este teléfono inalámbrico pasará a ser parte de la pieza de Juana, pero por ahora sirve para comunicar al resto de la familia cómo avanza la cirugía. Su hija Ana no para de hablar de ella, preocupada de sus hermanas, sobrinas, pero sobre todo del futuro que está por empezar. Sueña con verla completamente feliz y aunque sabe que la espera recién comienza, es el fiel reflejo del optimismo que hemos visto en su madre. Quiero puro verla, cómo salir. Pienso que va a estar fascinada, porque un avance grande que le hicieron el día. Ha entrado y salido de pabellón cada 20 días y ya todos conocen su historia. Primera operación para armar la nariz en la frente, una segunda, quizás la más importante, para cortar el colgajo y ponerla en su posición normal. Y una última, la decisiva, con la que todos esperan resultados positivos. Ya hemos descendido la nariz que hemos creado en la frente de la paciente y ya la hemos suturado en su lugar. ¿Y cómo ha sido esta espera para usted? Un poco agotadora igual, porque todos los días venía a visitar. Pero bueno, feliz igual, porque es la mamá. Llegamos a la parte final y está la nariz en su lugar y está completa. Y ya tiene una carita, digamos, normal. Diferente, ya le sí. Ahora salir a disfrutar con ella. Sí, de todas maneras, va a mostrar su nariz a todo el mundo y ahora. Mi bien. Despidámonos, Juanita, porque esta ha sido una historia maravillosa con un final muy feliz. Paciente. Siempre disponible a cualquier procedimiento, tratamiento, dolor. Fueron 2 meses y medio hospitalizada, pero su energía y optimismo no decaen. Ingresó saludando a todos y en la despedida no podía ser menos. Todo guardado y Juana está lista para irse, para ver por fin la luz del sol y sobre todo para mostrarle al mundo su nueva nariz. Alegría de salir a tomar aire, todo eso. ¿Y después quiere salir? Hace un año que no sale. No, salir también, pues ¿cómo no voy a salir? Hasta marzo que salir, pero tengo que cuidarme 3 meses. 3 meses de cuidado y controles hasta que todo cicatrice. Con el pasar de los días, Juana se siente cada vez mejor y su nariz poco a poco toma forma. No le importa cómo se vea, porque tras todas las cirugías siente que renació. El cáncer se fue y hoy, tras el largo camino del que todos fuimos testigos, ella está feliz y lista para empezar los años que la vida le quiera entregar. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.